Hola, este es el curso de astronomía del Colegio Nacional. Yo soy el profesor Venero y hoy vamos a hablar de la energía de las estrellas. Nos preguntamos de dónde saca su brillo el Sol, de dónde se genera la energía de nuestro astro. Para eso primero tenemos que pensar en cuánta es la cantidad de energía que emite el Sol. ¿Mm? Para eso vamos a calcular una cantidad que llamamos la luminosidad. La luminosidad la expresamos con una letra L, ¿sí? Y en el caso del Sol, la luminosidad equivale a esta cantidad. Esta cantidad está medida en watts, ¿sí? Eso es joule por segundo, es decir, cantidad de energía que recibimos en cada segundo, o que emite en este caso. En el caso del Sol, el Sol está emitiendo 3,8 por 10 a la 26 watts, que es un número verdaderamente muy, pero muy grande. Acá lo escribimos todo a lo largo, son unos 380 cuatrillones de joules emitidos por el Sol en cada segundo. ¿Sí? Si uno quisiera compararlo, por ejemplo, con una lamparita de 100 watts, ¿sí? Tendríamos que dividir este número por 100 y tendríamos unos 3 cuatrillones de lamparitas de 100 watts para equiparar el brillo que tiene el Sol. ¿Sí? Pero lo importante es que el Sol no lo hace esos en un solo segundo, sino que lo ha venido haciendo desde hace muchísimo tiempo, desde toda la historia de la Tierra, toda la historia de la civilización humana y de la vida. ¿Sí? El Sol ha estado brillando más o menos de la misma manera. Entonces nos preguntamos de dónde obtiene tamaña cantidad de energía. Pensemos que en un segundo el Sol está emitiendo al espacio más energía que la que usó la humanidad en toda su historia. Entonces, ¿cuál será la fuente de energía? Bueno, si uno pregunta a la gente en la calle de qué es el Sol, muchos van a contestar que es una bola de fuego. Todos piensan como que es un planeta súper grande que está prendido fuego, ¿sí? Pero bueno, eso es una concepción equivocada y que es importante que en nuestro curso nos la saquemos de la cabeza. En principio el Sol vamos a decir que es una bola de gas, ese gas es muy caliente, el gas es básicamente hidrógeno y al estar tan caliente los átomos de hidrógeno pierden sus electrones, por lo cual queda un gas completamente ionizado que se llama plasma. Eh, es hidrógeno básicamente, ¿sí? Pero bueno, la pregunta es, ¿por qué no es fuego? Bueno, el fuego es una reacción química, es una transformación. ¿Sí? Uno para hacer fuego tiene que tener algo para quemar, por ejemplo la leña, y le tiene que agregar aire, ¿sí? Ese aire le da oxígeno, y el fuego es una reacción química donde se va generando calor y luz y también sale dióxido de carbono y después quedan algunos restos que puede ser de carbón o de ceniza. ¿Mm? Es decir, para que haya fuego tiene que haber algo que se esté quemando. Bueno, pero sabemos que el Sol es de hidrógeno, entonces puede ser que el hidrógeno se esté quemando. Bueno, existe una reacción eh, para el hidrógeno. El hidrógeno, si uno le agrega oxígeno, se transforma en agua y esa reacción se hace de forma explosiva, lo cual, bueno, sugiere que quizás eso esté ocurriendo en el Sol. Pero si el Sol estuviera brillando con ese mecanismo, prácticamente agotaría todo su hidrógeno en algunos miles de años, ¿sí? Así que ese mecanismo no nos sirve. Entonces tenemos que descartar sí o sí al fuego como una de las posibles fuentes para la energía del Sol. Muchas veces la gente ve fotos como esta y piensa que estos son especies de llamaradas y no tienen nada que ver. Esto es plasma, digamos, es gas muy caliente que se está moviendo en líneas de campo magnético. ¿Sí? El campo magnético es como un imán, ¿sí? En el Sol es bastante complejo y a veces esas líneas de campo magnético hacen una especie de rulo y entonces, bueno, salen esas emisiones que no son llamaradas.
Bien, entonces, bueno, ¿qué podemos decir del Sol? Bueno, para entender cómo funciona el Sol y cómo genera su energía, necesitamos hablar un poquito sobre los átomos y también necesitamos hablar sobre cómo es el interior del Sol. Pero primero repasemos un poco cómo son los átomos. Bueno, acá tenemos un diagrama, unas representaciones que son muy antiguas de los átomos. Los átomos no se parecen en nada a esto. Lo único que me importa de esta representación es que, digamos, uno puede distinguir en el átomo dos regiones, una región interna, que es el núcleo del átomo, y una región externa que está ocupada por los electrones. ¿Sí? Acá pareciera que fueran pelotitas, pero en realidad el átomo no se parece en nada que nosotros veamos en nuestra vida cotidiana. ¿Sí? Los electrones uno lo puede considerar como que está en algún lugar, como una especie de nube negativa. ¿Sí? Recordemos que los electrones tienen una carga eléctrica negativa, los protones tienen una carga positiva, los protones están en el núcleo y en el núcleo también hay una partícula que la estamos representando como unos puntos negros, que son los neutrones, que no tienen carga eléctrica. Bien, ¿cómo distinguimos un átomo de otro? Acá tenemos hidrógeno, helio y carbono. La diferencia básica que hace que un átomo sea hidrógeno, que otro sea helio, es la cantidad de protones que tiene en el núcleo. Si tiene un solo protón es hidrógeno, si tiene dos protones es helio, y así sucesivamente podemos ir armando todos los átomos de la naturaleza con la cantidad de protones que tiene en el núcleo. En el caso del carbono, por ejemplo, tiene 6 protones en el núcleo. Ahora bien, como un átomo normalmente está en estado neutro, ¿sí? Tiene que tener unas cargas que compensen la carga positiva del protón, y esos son los electrones. Entonces, si tiene un protón, tiene un electrón. Si tiene dos protones, dos electrones, y así sucesivamente. Esos son lo que se llama un átomo neutro. ¿Mm? Los neutrones son partículas que están en el núcleo del átomo y lo que hacen es estabilizar el núcleo, porque piensen que los protones tienen carga positiva, con lo cual se repelen entre sí con fuerzas eléctricas. Entonces los neutrones aportan fuerzas, que se llaman fuerzas nucleares, para mantener el núcleo del átomo unido. Bien, y después podemos decir también que los átomos tienen algunas variedades dentro de un mismo átomo. ¿Mm? Por ejemplo, acá tenemos un átomo de hidrógeno, ¿sí? Con su protón y su electrón dando vueltas en algún lado por ahí alrededor. Bueno, también existen otros, como diríamos, sinónimos, pero no exactamente iguales, ¿sí? A los átomos de hidrógeno. Es que, por ejemplo, en el núcleo pueden aparecer más o menos neutrones y eso genera lo que se llaman los isótopos. ¿Sí? Los isótopos son partículas o átomos que tienen más neutrones en el núcleo. En este caso, si tenemos un protón y un neutrón, por ejemplo, este isótopo del hidrógeno se llama deuterio. Se lo anota así con un 2 al costadito del otro lado. Si eventualmente un átomo de hidrógeno pierde su electrón, por ejemplo, si está metido en un lugar de muy alta temperatura, puede pasar eso, ¿sí? O si lo choca otra partícula, se lo puede arrancar, bueno, queda solamente el protón. Esto todavía lo consideramos como un átomo de hidrógeno y es un átomo de hidrógeno ionizado, es un ion. Bien, entonces, ¿de qué está hecho el plasma del Sol? Básicamente tiene una composición que es 75% de hidrógeno, un 24% de helio y el 1% restante está formado por todos los otros átomos que conocemos, carbono, nitrógeno, oxígeno, silicio, azufre, etc. Bien, esa es la composición del Sol, así que si nos preguntamos qué mecanismo hace para brillar, tenemos que explicarlo en base a estos elementos que son los más abundantes, que son hidrógeno y helio. Bien, entonces vamos a pensar un poco qué es lo que pasa adentro del Sol, cómo está el estado de la materia dentro del Sol. Primero y principal, tenemos que pensar que el plasma se comporta como un gas y todos los gases tienden a desparramarse. Si uno, por ejemplo, infla un globo, digamos, por la boquilla, uno le mete aire, y ese aire está formado por moléculas
¿sí? Y esas moléculas quieren escapar del globo, están más apretados que afuera, entonces empiezan a empujar las paredes, empiezan a chocar las paredes del globo y le dan esa forma redondeada al globo. Eso es lo que se llama la presión. La presión es como es una fuerza, ¿sí? Dividida el área, la superficie, sobre la cual están haciendo fuerza. Bien, pasa en un globo, ¿sí? Todos los gases pasa eso prácticamente, se dispersan, se desparraman, tienden a hacer su presión, inmediatamente trata de llevarlos al mayor volumen posible. En el caso de una estrella, eso también ocurre, ¿sí? Porque naturalmente las estrellas son de gas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si uno tuviera solamente la presión en una estrella, ¿m? La estrella digamos, se desparramaría. Pero por suerte existe otra fuerza que contrarresta la presión, que es la gravedad. La gravedad apunta hacia adentro y la presión apunta hacia afuera. Entonces ambas están en un equilibrio permanente que hace que la estrella adquiera una forma más o menos esférica. Si por algún caso la presión superara la gravedad, la estrella empezaría a crecer en tamaño. Y eso, por ejemplo, le va a ocurrir al Sol dentro de muchos millones de años cuando, digamos, no tenga más fuente de energía. Entonces, el Sol va a empezar a crecer en tamaño y se va a transformar en lo que se llama una gigante roja, una estrella muy pero muy grande del tamaño de la órbita de la Tierra. En ese caso, digamos, va a haber ganado la presión. En una etapa posterior, la presión va a bajar suficientemente como para que la gravedad empiece a ganar. Entonces esa gigante roja, que era el Sol muy, muy grande, va a empezar a achicarse, ¿sí? Va a contraerse. Es decir, si gana la gravedad, la estrella se contrae. Si gana la presión, la estrella se expande. ¿Mm? Entonces, por suerte, en estos días hay, digamos, en estos tiempos, hay un equilibrio entre la presión y la gravedad permanente, ¿sí? Y el Sol no cambia su tamaño. En el caso extremo de que, digamos, la gravedad ganara por sobre todas las fuerzas, la estrella, digamos, se contraería de una manera muy rápida y no la podría frenar nada, eso se llama colapso, y terminaría transformándose en un agujero negro. Un agujero negro es un cuerpo muy compacto, muy contraído, que tiene tanta gravedad, dada por su cantidad de masa concentrada en un tamaño muy chiquito, tiene tanta gravedad que no deja escapar su propia luz. Entonces, digamos, se lo llama justamente agujero negro porque, bueno, todo lo que pasa por las cercanías resulta absorbido por el agujero negro y es negro porque no emite luz justamente. Pero nuestro Sol no va a transformarse en un agujero negro. Las estrellas que sí se transforman en agujeros negros son aquellas que tienen mucha masa, particularmente más de 25 veces la masa que tiene nuestro Sol. Bien, ¿cómo es la estructura interna del Sol? Eh, Hay una capa más externa que es lo que se llama la fotosfera. Esa es la capa que está en contacto con el espacio exterior y es la capa que vemos del Sol. Más adentro hay toda una región muy extensa que se llama envoltura y hacia adentro hay otra región interesante que se llama núcleo, que vamos a ver que tiene, digamos, un rol muy importante. Bien, en ese núcleo es una región, digamos, chiquita, más o menos un 20% del radio de la estrella. Ahora, ¿qué pasa? Imaginemos que nos metemos en el Sol, que pudiéramos soportar su temperatura. La superficie del Sol está a unos 6000 grados Kelvin, más o menos. Y si uno se empieza a meter adentro del Sol, la temperatura va a crecer, va a subir mucho. Y también va a empezar a subir mucho la presión, es decir, las capas del Sol van a estar haciendo mucha fuerza. Cuando llegamos al núcleo, la presión es muy pero muy alta, ¿sí?
Son muchísimas, pero muchísimas veces la atmósfera de la Tierra. Acá tenemos el número, son unos 100.000 millones de atmósferas. Es realmente un número enorme dentro del núcleo del Sol. Y la temperatura en el núcleo del Sol alcanza los 16 millones de grados Kelvin. Realmente es un horno impresionante, ¿sí? Y a esas temperaturas y a esas presiones empiezan a suceder cosas, digamos, que no pasan en la vida diaria. Particularmente, ¿qué es lo que uno va a tener ahí? Y va a tener protones, va a tener electrones, partículas, y van a estar muy apretadas, muy calientes, muy agitadas, y van a estar chocando a una velocidad muy alta, con, digamos, mucha energía. Y entonces comienzan a ocurrir en esa región, ¿sí? Solo en esa región, porque ahí digamos se da la temperatura y la presión suficiente, empiezan a chocarse los protones y en algunas circunstancias 4 protones pueden combinarse para formar un átomo de helio. Es decir, eso que está ocurriendo se llama una reacción nuclear, esta reacción nuclear se llama fusión, ¿sí? Y es la unión de 4 átomos de hidrógeno, 4 núcleos de hidrógeno, para transformarse en un núcleo de helio. Ese proceso, esa reacción nuclear, es la que genera fotones muy alta energía que eventualmente empiezan a viajar a través de la envoltura, son absorbidos por el material que está circundante y digamos son remitidos, vueltos a absorber, remitidos, y en cada una de esas absorciones y reemisiones van perdiendo energía, ¿sí? Así hasta que pueden pasar miles de años acá adentro circulando los fotones hasta que en algún momento alcanzan la fotosfera y pueden escapar directamente al espacio. Así que bueno, la radiación, la luz que sale acá en el núcleo son rayos gamma, radiación muy energética, pero cuando sale acá afuera, digamos, esa radiación ha perdido mucho de su energía que la fue desparramando en todo su camino. Pero lo importante de esto es que la energía del Sol se obtiene a partir de este proceso. El Sol va transformando una sustancia liviana, como es el hidrógeno, en una sustancia más pesada, como el helio. Las estrellas son como hornos que están cocinando hidrógeno y que están produciendo lentamente el helio. Eso es lo que se llama la fusión nuclear. Acá tenemos la forma de expresarlo. 4 átomos de hidrógeno se unen para formar un átomo de helio y eso desprende luz, energía. La forma más sintética de escribirlo es que 4H se transforman en un helio más rayos gamma, que es energía o luz. Esa es la fuente de energía del Sol. Esa es la razón por la cual el Sol brilla y puede brillar durante mucho tiempo. De hecho, se supone que ha estado brillando unos 4.500 millones de años y se estima que con la reserva que tiene de hidrógeno en su núcleo va a ser, digamos, otros 4.500 millones de años más de brillo, igual que ahora. Así que, digamos, todavía falta mucho para lo que sería la muerte del Sol. El Sol estaría en la mitad de su evolución. Por suerte para nosotros, pero bueno, realmente cuando hablamos de miles de millones de años no nos preocupa demasiado. Mientras tanto el Sol va a estar muy tranquilo. Existe otra reacción nuclear, por ahí es interesante mencionar, además de la fusión nuclear. Fusión es la unión. Existe lo que se llama la fisión nuclear. La fisión es romper los átomos. En la fusión uno tomaba átomos livianos, los combinaba para formar átomos pesados. En la fusión uno toma átomos pesados, ¿sí? Por ejemplo uranio o plutonio, y los rompe para producir átomos livianos, que son desechos radioactivos normalmente, como el criptón, bario, cesio, cobalto. Y con eso se desprende energía. El proceso de fisión justamente libera la energía que mantenía unida a los átomos. Si uno rompe un átomo y ese átomo, digamos, para romperlo necesitamos hacerle algo. Bueno, lo que se le hace es enviarle neutrones, perdón.
Los neutrones entran en el núcleo y lo desestabilizan, ese núcleo se rompe en esas partículas que contábamos más livianas, y también se liberan nuevos neutrones. Esos nuevos neutrones, si encuentran otro núcleo, se meten también y lo desestabilizan y lo rompen, y así sucesivamente se va armando una reacción en cadena. Si uno a esa reacción en cadena de fisión, fisión que es romper, la vas frenando, ¿sí? Puedes aprovechar esa energía, como es en el caso de una central nuclear. Pero si uno lo hace deliberadamente, que esa reacción en cadena no tenga frenos, bueno, se da lo que se llama una explosión atómica. ¿Mm? Así que eso es, digamos, el proceso, digamos, un proceso opuesto a la fusión, que es la fisión. Ahora, hablemos un poquitito más sobre la fusión nuclear. ¿Cómo es que se transforman cuatro átomos de hidrógeno en uno de helio? ¿Mm? ¿Y cómo se libera la energía? Bueno, acá tenemos un esquema del proceso que ocurre adentro del Sol. Básicamente, ¿qué es lo que tenemos? Al principio tenemos estos electrones que van a chocar. Cada vez que choquen se producen partículas distintas. El primer choque, por ejemplo, miremos solamente esta rama fíjense que es igual a la de arriba, ¿sí? Así que alcanza con que miremos una de estas, después esto es como que se repite el mismo proceso, ¿sí? Dos protones colisionan, se juntan y forman un núcleo de un isótopo de hidrógeno, se llama deuterio. Si ustedes miran, en el deuterio tenían un protón y un neutrón, acá tenían un protón y un protón, así que uno de estos protones se transformó en neutrón. Para transformarse en neutrón, el protón tiene que sacarse la carga de encima. Esa carga se la saca eliminando antimateria, una partícula de antimateria que se llama positrón. El positrón es un electrón con carga positiva. Es igual, idéntico al electrón, pero tiene carga positiva. Cuando sale el positrón, es un electrón positivo, se encuentra con un electrón negativo y entonces se juntan y se transforma su masa, se transforma completamente en energía, se aniquilan, un proceso muy energético que produce un rayo gamma. ¿Mm? Eh, Otra partícula que escapa de este choque se llama neutrino. Esos neutrinos son unas partículas fantasmas, son unas partículas que se supone que no tienen masa y que pueden atravesar toda la materia sin, digamos, obstáculos, sin interactuar. En la Tierra hay algunos telescopios de neutrinos que están detectando justamente los neutrinos que vienen del Sol a partir de esta reacción. Una vez que uno tiene el deuterio, ese deuterio puede chocar contra otro protón, producir un rayo gamma, acá está nuevamente producción de energía, y eso forma un isótopo del helio, helio 3, le falta un neutrón para ser estable. Pero eventualmente se puede encontrar con otro helio 3, chocar y formar finalmente el helio 4, que es lo que resumía nuestra reacción nuclear. También acá vuelven a salir dos protones, ¿sí? De modo de que el balance es que uno entró con 1, 2, 3, 4, 5, 6 protones y sale con un núcleo con 4 partículas y 2 protones más, es decir, la cantidad de partículas se mantuvo. ¿Mm? Lo que sí es que dos de esos protones se transformaron en neutrones para formar el núcleo de helio. Esto se llama cadena protón-protón, ¿sí? Me imagino que ya sabrán por qué. ¿Eh? ¿De dónde sale la energía? Bueno, de los rayos gamma que salen acá de estas colisiones y también de la antimateria que se aniquila. La antimateria no es una cosa tan rara, cuando cae un rayo en una tormenta se produce antimateria. Esa antimateria rápidamente, que son positrones, se cancelan inmediatamente con electrones de nuestra atmósfera, así que no hay que tenerles miedo. Y bueno, a los rayos sí, obviamente. Bien, así que bueno, ese es un poco la cadena protón-protón o el ciclo protón-protón contado con un poco más de detalle como para que lo conozcan. Así que con esto terminamos. Recuerden entonces que es muy importante, este es el ciclo que nos da energía en el Sol, que nosotros
mantiene, digamos, nuestro planeta vivo, mantiene el efecto invernadero que hace que nuestro planeta no se congele, le da energía a las plantas para hacer la fotosíntesis y que nosotros tomamos en la playa cuando vamos a tomar sol. Bueno, todo surge de una reacción nuclear que combina hidrógeno en helio. Así que el contenido del Sol lentamente se está transformando de hidrógeno en helio en su núcleo por lo menos. Bueno, los dejo acá, les mando un gran saludo y nos vemos en la próxima.